Hola Lichu, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Bienvenido a Gente Sin Swing. Uy, para que estoy teniendo problemas con la instalación Acomode tranquilo. del trípode. Ahí se ve bien, sí. Ahí Ahí está. se ve bien, ahí se ve bien. ¿Cómo De estás? primera. Todo bien. ¿Ustedes? Bien, todo bien. Creo que ¿Cómo ya es una estamos? pregunta trillada como para romper el hielo, preguntarte cómo estás pasando esta cuarentena, ¿no? Bueno, en realidad, siendo consciente, ¿no? de lo privilegiado que es uno, eh, que no me falta nada, ¿viste? Estoy en mi casa con mi novia, eh, tengo la posibilidad de tener un plato de comida, sobre todo, ¿viste? Por la gran cantidad de gente que se le complica. Ayer estuve en el refugio para personas en situación de calle, ahí en el Cruz Alberdi, en Central, y viste, compartir un rato con ellos, escuchar sus realidades tan movilizantes, de alguna manera también, aparte de tener ganas de ayudar, a uno también lo hace ser consciente, ¿no? De lo afortunado que somos algunos, Tal cual. y el privilegio que tenemos, y ni hablar también de la cantidad de comerciantes y de emprendedores que están contra las cuerdas tratando de sobrevivir o de que su negocio no se funda, así que son muchas realidades en este contexto de pandemia. Bueno, viéndolo un poco de ese lado, ¿cómo ves un poco la realidad hoy en día que si bien nos tenemos que cuidar todos por el tema salud, está en la otra quizás y poderla encasillar entre comillas, no como pandemia, el tema económico, ¿no? Que le está afectando al mediano, al chico y al grande por momentos también, porque hoy, por ejemplo, veía que habían cerrado una fábrica de golosinas muy importante, que hay gente que no puede pagar el alquiler, que no le puede pagar a sus empleados. ¿Cómo lo estás viendo vos y cómo está viendo esto el Consejo? Sí, bueno, en un primer momento, hace ya casi 12 meses, los dos temas más importantes que se trataron de abordar fue, por un lado, lo sanitario, tratar de controlar los contagios del virus, ¿no? Y tratar de aplanar esa curva, como todos escuchamos. Y por otro lado, esto que te decía, la ayuda alimenticia. Hay un gran porcentaje de nuestra población que está en la informalidad, que vive el día a día, y que si el Estado no estaba presente con una ayuda alimenticia, no podían comer por la Tal imposibilidad de cual. salir para cumplir con la cuarentena. Entonces esos fueron los dos temas más importantes que se tomaron en un primer momento. Pero como vos bien decías, por suerte Rosario está llegando al día número 20 sin nuevos casos, no tengo todavía el informe de hoy, pero la realidad es que eso tampoco es casualidad, ¿no? Fue producto de varios factores, entre ellos el alto acatamiento de la cuarentena por la gran mayoría de nosotros y nosotras, en Rosario. Por otro lado, también la presencia del Estado en cada uno de los barrios con los centros de salud y la territorialidad que tiene la salud en nuestra ciudad, que también tuvimos casos en algunos barrios más vulnerables, pero que fueron rápidamente contenidos para evitar lo que pasa, ¿no?, en Capital, que la cantidad de casos en algunos de los asentamientos se dispararon. Y bueno, siguiendo con estos 20 días, como te decía, sin nuevos casos, empezamos a pensar en la flexibilización de la cuarentena, y esta semana se agregaron un montón de rubros, obviamente con los cuidados de higiene, el tapaboca, el distanciamiento y demás, pero bueno, tratando de hacer el esfuerzo como para acelerar esta apertura, por lo que vos decís, ¿no? Hay un montón de comerciantes. Hoy estuve reunido con dueños de gimnasio, a la mañana estuve reunido con gastronómicos, que la verdad que no saben mucho, tienen mucha incertidumbre de cómo va a seguir esto en relación a su trabajo, que es su fuente de ingreso, pero también generadores de un montón de fuentes de empleo, ¿no? Tal cual. Te agrego, por ejemplo, salones de fiesta, la gente, los fotógrafos, la gente que pone música, los shows y demás, que son, calculo que la última parte de poder empezar a laburar, ¿no? Y que a veces por ahí algunos son autogestionados por ellos mismos, que hoy en día se les hace bastante duro. Sí, Vamos a salir un totalmente. poco de la... No, para, Vamos para, a para agregar salir... eso que vos decís, o sea, hoy en día estamos en la fase 4, quizás en la próxima fase, si seguimos así, se pueda pensar en la salida recreativa, el uso de los parques, de las plazas, de los clubes, de los gimnasios, ¿no? Porque se entiende que el deporte es,
el deporte y la actividad física es fundamental para tener salud Tal mental, cual. o sea, cosa que no se contempló tanto a la hora de tomar las medidas, ¿no? Se hizo más que nada con una mirada más sanitarista y los que tomaban las decisiones eran médicos e infectólogos. Y en ningún momento se tuvo en cuenta otras externalidades negativas que traía de por sí la cuarentena, ¿no? Como son situaciones de violencia contra las mujeres, situaciones de depresión de nuestros adultos mayores por el hecho de estar solos y encerrados, situaciones también de niños que se vuelven a hacer pie encima o que dejan de hablar. Entonces, me Tal parece cual. que la mirada tiene que ser un poco más amplia, incorporar gente relacionada a la sociología, a la pedagogía y a la psicología como para que realmente podamos transitar esta etapa de una mejor manera. Creo que también un poco se fue tomando más en serio a medida que fueron pasando los días, porque los primeros días de cuarentena vos leías en redes y veías muchos memes, muchos chistes, mucho, muy gracioso todo, que causaba mucha gracia, incluso se lo llevó a comparar hasta con Gran Hermano mismo. Y a medida que fueron pasando los días, la gente como que le empezó a caer un poco más la ficha de qué estaba haciendo, de por qué lo estaba haciendo. Excepcionales hay en todos lados y no los vamos a tocar justamente ahora. Perdón. Pero me parece que a medida que fue pasando el tiempo, la gente también le fue cayendo la ficha del porqué, dejando de lado lo económico y priorizando un poco la salud. Sí, a ver, sin entrar en esa guerra, ¿no? Entre la economía y la salud, porque no tiene sentido y porque creo que de alguna manera cada cosa tiene su momento, como te decía, al principio era la salud y ahora a medida que vamos avanzando en esta buena etapa de la no aparición de nuevos casos, está bueno empezar de alguna manera, a flexibilizar para darle algo de aire a los comercios, a los emprendedores. Pero Tal bueno, cual, también no haciendo un análisis de lo importante que es el concepto de comunidad, ¿no? Porque esa misma comunidad, que es la que te puede contagiar el virus, también es la misma comunidad que decide elegir lo colectivo por sobre lo individual, porque sabemos que la probabilidad de un niño, de un joven, de morir por coronavirus es baja, pero que la probabilidad de los adultos mayores es alta. Entonces nos quedamos en nuestra casa primando lo colectivo por sobre lo individual. Y esto también habla un poco del espíritu solidario que tiene nuestra ciudad, ¿no? Se vio en todos los barrios gente que por ahí no tiene mucho, pero se organiza y arma ollas populares para darle de comer a la gente también desarrolladores que armaron, por ejemplo, un respirador acá tal junto con la cual. universidad en nuestra ciudad, un montón de iniciativas, donar el ascensor, los chicos de STS que armaron de la olla, de la granja Tu Olla, un montón de iniciativas solidarias que muestran el espíritu de nuestra ciudad que cuando más se nos necesita, más aparecen. Tal cual. Y una de las cosas que vi en Rosario, destacando quizás un poco lo que vos decías, que hay 20 días ya casi, falta el informe de hoy, que cierra, calculo que en un par de horitas, en Rosario, que quizás no lo vi en otras ciudades y en otros lados, es que tanto la Intendencia como el Consejo estuvo en la calle, estuvo con los pies en el barro, mano a mano con la gente. No se quedó en la oficina esperando, hablando y demás. Estuvieron en la calle controlando, cuidando, aconsejando y concientizando. Me parece que eso a la gente también le sirvió un poco. Sí, a ver, hay que entender que nosotros somos, no quiero sonar trillado, ¿no? Pero es una realidad, nosotros somos representantes de los rosarinos y de la rosarina, o sea, y yo algo que hablo siempre con mi novia, ¿no? Es esta virtualidad en la que estamos viviendo, de alguna manera habilita canales de comunicación alternativos por el hecho de por ahí, ahora un poco más flexibilizado, pero en su momento uno no podía salir. Y gracias a las redes sociales y a este tipo de forma de conectarse nos permite estar en contacto con la gente y tratar de resolver, ¿no? Cosas que por ahí a algunos le parecen pequeñas, pero poder gestionar un bolsón alimenticio para una persona que te escribe con vergüenza porque nunca en su vida tuvo necesidad alimenticia, porque es de clase media, vive en el centro, y te escribe con vergüenza, ¿entendés? De que necesita ayuda. Y obviamente que el Estado tiene que estar para brindarle una ayuda alimenticia en este contexto extraordinario de pandemia. Y esa persona cuando le recibe la comida
te llama por teléfono emocionada, Tal con cual. lágrimas en los ojos. Yo digo, pero ¿para qué sirve mi trabajo si no es para ayudarte? O sea, y la verdad que me voy a dormir feliz y por ahí no cambié el mundo y no inventé la vacuna del coronavirus, pero esos pequeños gestos también son los que hacen la diferencia y creo que los concejales hoy en día tienen, como vos decías, los pies sobre la tierra y están en estas pequeñas cosas. Tal cual. Te saco un poco del coronavirus, te saco un poco de la Sí. pandemia. Vamos a hablar un poco de vos, porque más allá de tu labor política, hay muchas cosas interesantes en tu vida. Tenés una lucha importante en una batalla que yo libré hace mucho tiempo con otro final, con un pariente muy cercano. Pero bueno, eso no viene al margen. El 3 de noviembre del 2014 hay un clip en tu vida, ¿no? Oh, y qué clic. ¿Y qué clic? ¿Y qué Ese clic? día, sí, ese día me diagnosticaron leucemia, cáncer en la médula ósea. Así, de un día para el otro, ¿viste? Sin previo aviso. Macho, tenés cáncer, adentro del hospital, quimioterapia, aislamiento, que porcentaje de vida, de muerte. Bueno, uno se encuentra con esa circunstancia que no sabe mucho cómo actuar porque nadie está preparado. Pero ni siquiera un adulto, o sea, porque, ¿viste? Tal Por ahí a cual. veces nos da más impresión cuando le pasa a un niño, pero cuando le pasa a un adulto lo mismo. Nadie está No, preparado no, para no. tener cáncer como nadie está preparado para quedarse sin su papá o sin su mamá. Y en algún momento a todos nos Nadie, pasa. Entonces, viste, nadie. no queda otra que acomodarte y darle para adelante. Tal cual. Quiero usar esta fecha un poco como una bisagra de un antes y un después, porque calculo que también sucedió un poco así en tu vida, que fue un antes y un después, porque te replanteas un montón de cosas, te pasan muchas cosas por la cabeza, buenas y malas al mismo tiempo. Quiero saber cómo era el Lichu antes del 3 de noviembre y cómo fue el Lichu después, viéndolo hoy, parado hoy, mirando una retrospectiva del 3 de noviembre para atrás del 2014 y hasta la fecha. A ver, yo era un pibe feliz que estudiaba medicina, me estaba por recibir, estaba en sexto año, jugaba al rugby, estaba de novio, vivía con mi familia, iba a la cancha, iba a recitales, o sea, no mucho más de lo que puede llegar a ser cualquier pibe de 24 años con el privilegio que uno tiene, ¿no? Un poco lo que hablábamos al principio, de que no me falte nada, de que todas las noches pueda irme a dormir con la panza llena y que tenga una familia que me ama, o sea, Que no es y poco. bueno, es que no es poco, ni mucho menos, y decímelo a mí, ¿no? Cuando te dicen que tenés cáncer, de alguna manera se te mueve la estantería y bueno, y te hace darte cuenta, ¿no? Cuáles son las cosas importantes de la vida. Que por ahí andamos como locos en busca de objetivos, que muchas veces son objetivos materiales, y en realidad, justo es interesante volver un poco a la pandemia, ¿no? Cuando leí una entrevista que le preguntaron a la gente qué extrañaban de antes de la cuarentena o qué tenían más ganas de hacer cuando pase todo esto. Y la gran mayoría de las respuestas fueron juntarse con amigos, ir a correr al parque, ir al río, juntarme con mi familia, salir con mi perro. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Que las cosas importantes de la vida son esas. Y después cuando entramos en la vorágine del día a día y en la rutina, por ahí nos confundimos, nos mareamos y buscamos cosas que en definitiva no nos van a llenar y no van a dar nada. Así que creo que si hay algo importante que me hizo cambiar la mentalidad, la enfermedad fue la mentalidad en este sentido, ¿no? De valorar todos los días de la vida, el hecho ya de poder abrir los ojos y poder estar vivo, por más que suene, ¿no? Medio algo como una normalidad para muchos de nosotros, en realidad para muchos no lo es, y permanentemente estoy al tanto, ¿no? Porque gente que está enferma, que está luchando contra un cáncer, me llama por teléfono porque me tienen de referente y quieren escucharme, y de alguna manera también, además de ayudar, ese mensaje que transmito también me hace seguir tomando conciencia de lo afortunado que soy de estar acá, porque lamentablemente, como vos me contabas, un familiar tuyo y muchos no tienen la misma suerte que uno tuvo. Al margen de esta enfermedad y de que lo bueno que te curaste de esto, mirando quizás el vaso lleno,
te trajo un montón de oportunidades. Totalmente, totalmente. Yo creo que quizás suena también raro escucharlo, pero yo le agradezco a la enfermedad, porque me hizo ser mejor persona, me hizo tener más los pies sobre la tierra y encontrarle el sentido a mi vida, ¿no? Poder darme cuenta que no se puede, no es cuestión de pasar por la vida así porque sí, porque respirar es gratis y que tenemos un montón de oportunidades para ayudar, para dar una mano. En este caso, de alguna manera, ¿no? Me encuentro en un momento muy gratificante de mi vida en la política, esa política tan bastardeada, ¿no? En general por la población, pero la verdad que yo siempre digo que la política es buena, la política tiene buenas intenciones, por ahí tuvimos malos políticos que nos hacen tener ese prejuicio, pero la política es el mejor lugar donde yo encuentro que puedo hacer servicio, y encima servicio para quién, ¿no? Para mi ciudad, o sea, para la gente que vive en mi ciudad, la ciudad que yo nací, la ciudad que amo, y poder dedicarle mi vida, porque esto no tiene horario, no tiene feriado, uno está permanentemente recibiendo llamados, mensajes, cosas que van pasando y a uno lo llaman por teléfono, o le escriben o lo convocan, y la verdad que es muy gratificante, y como te decía, esas pequeñas cosas que uno logra, a veces más grandes, ¿no? Como el otro día que el intendente presenta 34 kilómetros de ciclovía, que fue un proyecto que nosotros tuvimos hace algunas semanas cuando arrancó esto, hasta cosas pequeñas como que poder ayudar a que una persona no pase hambre, son cosas que son muy gratificantes y te vuelvo a repetir, me siento un privilegiado de estar en el laburo donde estoy. ¿Te ayudó un poco más el haber sido joven, quizás con las ganas de vivir, que quizás por ahí, si bien todos se aferran a la vida cuando pasan por una situación así, todos tienen ganas de pelearla, pero quizás por ahí una persona más grande, por ahí se resigna un poco más, por decir, bueno, yo ya viví una determinada cantidad de años de mi vida, ya estoy quizás en la recta final, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Pero a vos te quedaba mucha tela en el carretel por vivir. ¿Te aferró un poco más a la vida, a la edad, los amigos, la juventud, las ganas de volver a tener recitales encima, de salir con tus amigos, de juntarte a tomar una cerveza o lo que sea? A ver, también algo que aprendí es que la edad no es un número. Vos te encontrás con gente que tiene 70 años y tiene unas ganas de comerse el mundo mucho Tal mayores por cual, ahí a lo que tiene un pibe de nuestra edad. tal Me cual. parece que es una cuestión de actitud, pero a su vez también hay algo que aprendí también con la enfermedad, que en realidad el hecho de ser positivo y ser optimista para curarte, ¿no?, de una enfermedad no te garantiza nada, porque hay un montón de optimistas que se murieron y hay un montón de pesimistas que se salvaron, pero sin lugar a dudas creo que es la mejor forma de transitar esa etapa en tu vida. Más allá del final que tenga, ¿no? Yo si me muero quiero morirme luchando y teniendo optimismo y tratando de salir adelante, y no me quiero morir victimizándome o enojándome con la vida o buscando responsables de algo que no vamos a saber nunca la explicación, ¿no? Porque en Tal el cual. caso de la leucemia no tiene mucha explicación, o los factores de riesgo que pueden estar condicionados para tener una leucemia, yo no los tenía. Así que bueno, más que preguntarte por qué, te sirve más preguntarte para qué. Y creo que hoy en día, ya casi cumpliendo los 4 años desde el último trasplante, que fue en septiembre de 2016, puedo encontrar un montón de para qué. Me mencionabas antes que jugaste al rugby y me gustaría tener tu opinión porque hoy en día está muy estigmatizado el jugador de rugby por todo lo que pasó con Fernando y por algunos otros casos. Me gustaría, sin meternos en algo muy finito, tu opinión sobre el tema. Sí, a ver, yo como ex jugador de rugby, considero que obviamente que el hecho de hacer un deporte no significa que sea más violento que otro deporte. O sea, la violencia está en nuestra sociedad y puede ser violento un jugador de rugby, un futbolista o un bailarín de ballet. Pero lo que sí considero es que el rugby tiene que hacer autocrítica,
porque hay un montón de costumbres, de rituales, donde uno de alguna manera va mamando ciertos actos violentos que pueden, no sé si pueden repercutir en un hecho tan violento como fue lo de Fernando, ¿no? Pero sí de alguna manera creo que el rugby puede aprovechar la instancia formativa para educar a los jugadores, que son personas, para que nunca más en la vida vuelva a pasar lo que pasó. Es decir, que si hay un revuelo, hay una pelea que puede seguir pasando, como va a seguir pasando, cuando hay una situación de 10 personas con una tirada en el piso, a ninguno de los 10 se le ocurra tocarle a esa persona y que le nazca diciendo, no, muchachos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo le vamos a pegar? Vamos, no. ¿Entendés? Y eso creo que es muy importante la instancia deportiva, porque uno pasa muchas horas en el deporte y muchas horas en el club, para que un entrenador más grande, con la experiencia de los años encima, te pueda decir, che, vos no tenés que tratar bien a tu novia, no te tenés que pasar de listo en un boliche cuando hay bronca con otro, nunca va a agarrar entre 10 a uno, tenés que cuidarte con el alcohol, o sea, mucho más allá de lo deportivo, ¿no? Porque el deporte Tal cual, termina, porque uno juega al rugby coincido. hasta a cualquier deporte hasta los 30, 40 años, después somos seres humanos, y me parece que lo más importante que tiene el deporte es eso, es la formación humana. Vamos a hablar un poco de esta etapa como concejal. Si bien la política sabemos todos que nos cruza desde el primer día de vida en adelante, la política cruza a la persona en todos sus aspectos. ¿Cómo llega la política a vos y cómo vos llegás a la política? ¿Te lo imaginaste? ¿Lo pensaste? ¿Tenías ganas? ¿Te sorprendió la convocatoria? A ver, toda mi vida fui bastante cuestionador, ¿no? En el colegio, en mi familia, siempre me preguntaba por qué eran las cosas de esa forma y sentía que si no me gustaban las quería cambiar. Entonces, de alguna manera siempre tuve este gen político, por así decirlo. Pero la verdad que yo me iba por otro camino, como te decía, me iba a dedicar a la medicina, no lo tenían entre mis planes, a pesar de que de chico decía que yo quería ser intendente, presidente, lo que fuera. Pero la realidad es que, a ver, la política, yo para serte totalmente franco, yo era un pibe que me hice conocido, o mi caso se hizo conocido, y obviamente a la política le sirve imágenes nuevas, con buena imagen, o sea, gente nueva, fresca, que venga desde afuera de la política. Se ve, ¿no? En muchos casos en los últimos años que la política recurre a protagonistas ajenos a la política. Tal cual. Así que bueno, yo de alguna manera entendía eso desde un primer momento, pero bueno, la gente me decía, no te metas porque te van a usar y demás. Y yo la verdad que primero siempre me gustaron los desafíos, y segundo, siempre entendí que, está bien, si la política me va a usar a mí, yo también voy a usar a la política para hacer un montón de cosas que quiero hacer y para cambiar un montón de realidades que quiero cambiar. Y que bueno, hoy en día, ya con 2 años y medio de mandato, te puedo decir que algunas cosas logramos y que poco a poco estamos instalando algunos temas dentro de la agenda pública de la ciudad, en base al trabajo, en base a la formación, y bueno, uno también orgulloso, ¿no? del trabajo que uno está haciendo y con mucha ganas de seguir adelante. ¿Tendremos un Lichu Seno intendente? ¿Quién lo dice? ¿Por ¿Quién qué lo dice? no? Si vos me preguntás a mí, yo te digo que sí, me encantaría el día de mañana ser intendente, porque es el lugar donde realmente se pueden cambiar las cosas, donde uno tiene el poder de decisión de cambiar algunas realidades. Pero bueno, en este momento tenemos un intendente que fue electo hace pocos meses, al cual yo apoyé, Pablo Hapkin. La verdad que es una persona que está muy preparada para el lugar que ocupa. Y como vos decías, yo formo parte del Consejo de Gestión de Riesgo, que es el órgano que hoy en día está tomando las decisiones en la ciudad. Nos juntamos 2 veces por semana, miércoles y sábados por la mañana, y la verdad que a mí me da orgullo el intendente que tenemos, cómo está muy preparado y muy al tanto de todas las situaciones, y es muy cauto, muy responsable, no hace demagogia y avanza paso a paso cuidando la salud de los rosarinos y tratando de acompañar en este momento a la reactivación económica. Así que bueno, nos quedan algunos años de Pablo y lo vamos a estar acompañando y defendiéndolo, porque creo que está haciendo muy bien las cosas. Lichu, hablamos un poco de la casa del donante.
La casa del donante. Bueno, la casa del donante de alguna manera fue el sueño que yo tenía, ¿no? Cuando entré en política. Es crear un espacio para que los rosarinos y las rosarinas puedan acercarse los 7 días de la semana, a la mañana, a la tarde o a la tardecita noche, a donar sangre. La idea era emplazarla en algún lugar muy concurrido de nuestra ciudad, ¿no? Que se vuelva un símbolo de la misma. Esto que te hablaba de la solidaridad del rosarino y de la rosarina. Y bueno, por cosas de la política y demás se fue posponiendo hasta que, bueno, el año pasado se presentó lo que es el colectivo donante, que la verdad que es algo muy interesante que estamos haciendo. Ahora en época de pandemia, la cantidad de donantes de sangre bajó considerablemente, porque bueno, a la gente le da miedo, en su momento le daba miedo salir de la casa para ir a donar sangre, meterse en un hospital y demás. Así que el colectivo donante lo que está haciendo es acercarse a la gente, en vez de que la gente se tenga que acercar a los sanatorios o a los hospitales, porque hay que tener en cuenta que el donante es una persona sana. Y viste que muchas veces los bancos de sangre están en los subsuelos de los hospitales y hay gente que le molesta el Sí. olor de los hospitales. Entonces, la idea es que la colecta de sangre sea en un lugar ajeno a un hospital y el colectivo donante está yendo toda la semana de forma rotativa a cada uno de los distritos de la ciudad para que la gente pueda donar cerca de su casa. Así que de alguna manera la casa del donante se transformó en el colectivo donante y la idea es que este colectivo siga recorriendo los barrios de nuestra ciudad post cuarentena, porque como decimos siempre, la sangre es esencial, no hay forma de conseguirla que no sea a partir de la solidaridad de una persona, no se puede comprar en un banco o en un shopping o lo que fuera, así que es muy importante que todos tomemos conciencia de que podemos ayudar a salvar vidas y que también nos vamos a sentir muy bien cuando donemos. Está bueno esto de sacarlo un poco de los hospitales y de los sanatorios, que quizás ya el hecho de ir a donar sangre por ahí a la gente la predispone con la cabeza en un lugar por ahí un poco más oscuro o en una situación un poco más sensible, por decirlo de alguna forma, y ponerla en un lugar un poco más confortable, donde por ahí el lugar y la situación en donde está metida sea diferente a un lugar donde vos entrás a un sanatorio o un hospital y el olor ya del lugar es diferente. Entonces eso ya en la cabeza te predispone diferente y eso a la gente me parece que la va a ayudar un poco más a donar, que es necesario y me parece que vos sos el mejor para decir esto, ¿no? Que donar es necesario. Y a ver, ¿cómo yo no voy a tener la bandera de la donación si la donación de alguna manera me salvó la vida? O sea, no solamente la donación de médula, porque yo tuve 2 trasplantes de médula, pero en el proceso para poder llegar a ese trasplante, recibí un montón de quimioterapias que me afectaron mi médula ósea y mi producción sanguínea, y tuve que recibir más de 100 donaciones de sangre, más de 200 donaciones de plaquetas, y esas fueron amigos en un primer momento, pero después gente desconocida que se acercaba a donarme Tal cual. parte suya para que yo esté bien. O sea, ¿cómo no voy a devolver un poco esa solidaridad ahora del lugar que estoy para con la gente que tanto me ayudó en su momento? Tocamos un poco haciendo vida, le contamos a la gente, ¿Qué cosa, perdón, que no escuché? haciendo vida. Haciendo vida. Ujú. ¿Qué decís? El lema, por así decirlo. Tal cual. ¿Cómo surge el lema? Sí, en realidad fue como un lema que empezamos a usar al principio cuando entré al consejo, porque bueno, estaba muy atravesado, era muy reciente el tema del trasplante y bueno, también entendemos que de alguna manera a la vida había que hacerla o había que ayudarla a salir adelante, ¿no? En mi caso, como me donaron médula, que fue lo que me hizo hoy en día estar acá conversando con vos, así que de alguna manera se nos había ocurrido en ese momento haciendo vida como lema de mi concejalía. Te saco un poco de ahí, vamos a algo por ahí un poco más distendido. En tiempos libres, saliendo un poco de la pandemia y demás, una vez que esto se levante, ¿qué te gusta hacer en tiempos libres? ¿Escuchar música, ver series? Me dijiste que sos de ir a la cancha, de ir a recitales. Bueno, vamos para el lado de la música. ¿Qué música escuchás? ¿Qué te gusta escuchar?
Yo escucho un poco de todo, la verdad. Soy bastante abierto. Nunca fui. Viste que en todas las bandas de amigos siempre hay uno que es el encargado de poner De música. llevar Es la como que música. ya tiene el rol, viste, que es Hay intocable. uno Es que como el lleva que el hace el asado. alcohol y hay Es uno como que el que lleva hace el el alcohol y otro asado. que lleva la música. Tal cual. Nunca fui, la verdad, el que pone música. Me adapto a cualquier música, pero bueno, si me da a elegir o los recitales que voy, me gusta mucho el rock nacional, el rock internacional, fanático de muchas bandas rosarinas, Cielo Raso, Bulldog, Ataque 77, Callejeros, un poco eso, por ahí ando. Y bueno, también el deporte, viste, a full. A pesar de no jugar más al rugby, bueno, primero que ando todos los días en bici, porque es mi medio de transporte que utilizo y de alguna manera, en realidad no lo uso como forma deportiva, sino más bien lo uso como un modo de transporte, pero bueno, también como un beneficio extra es algo de ejercicio que hago. Y bueno, también el fútbol, ¿viste? Fanático del fútbol, juego 3 4 veces por semana, al menos hasta ahora que el cuerpo me viene respondiendo. Vamos a ver qué pase cuando vengan los años. Y también fanático de Central, voy a la cancha, estoy pendiente permanentemente de lo que pasa con el club de mis amores. ¿De qué jugás? Juego de 6 abajo. Defensor. ¿Áspero? ¿Áspero o no? Un poco y un poco, un poco y un poco. Creo que soy más áspero de lo dúctil, pero viste, uno siempre intenta salir jugando, ahí por a veces la pierdo, me meten un gol, me quieren matar, pero bueno, siempre ¿A- intentando salir un ¿Alguna canilla poquito. raspada ha salido? Sí, sí, también. Un poco de todo. Hablabas recién que sos fana de Central y recordaba que te han mandado mensajes el Tata y algunos jugadores de Newell también, y vos lo has vivido, esto de la comunión quizás en vos, de este clásico rosarino que hoy en día tiene esa dicotomía de ser el más pasional del país, pero que no se puede jugar con público de los dos lados y que siempre hay un problema a la hora de poder disputar amistosos y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver, no podemos vivir los unos sin los otros. Es más, sería aburrido. O sea, sería aburrido no tener ese amigo al que cargar cuando ganás, ni tener esa sensación de querer esconderte cuando perdés para que no te curtan. O sea, eso está más que claro y el folclore es espectacular. Lamentablemente, a algunos se le va la mano el folclore y el folclore se transforma en violencia y la violencia se transforma a veces en muerto, ¿no? Que fue una de las razones por las cuales se suspendió la posibilidad de los hinchas visitantes en los estadios, que le da un color que no, la verdad que no es lo mismo hoy en día sin hinchas visitantes. Pero bueno, volviendo un poco a nuestra ciudad, sí, en su momento cuando yo estaba enfermo, a pesar de ser fanático de Central, la gente de Newell's, impresionante cómo me apoyó. Me acuerdo que en ese momento Bernardi era el técnico de Newell's y el Chacho Codet era de Central. Y mis amigos iniciaron todo un desafío de no pasa nada, maestro, que la gente se pelaba, ¿no? Se rapaba como para acompañarme a mí. Y yo desafié al Chacho y a Lucas. Y mirá cómo son las cosas, que el que se rapó fue Lucas y no el Chacho. Así que después me lo he cruzado a Lucas y le he agradecido, ¿no? El gesto que tuvo conmigo. Pero bueno, volviendo a este momento de pandemia, y teniendo en cuenta que quizás tengamos muchos meses más sin fútbol, me parece que los clubes de fútbol de la ciudad tienen que aprovechar el tremendo impacto social que tienen. A ver, a modo de ejemplo, un profesor, un docente, un médico le puede decir lo que quiera a un pibe en un barrio, pero que te lo diga Marco Rubén o Maxi Rodríguez, es como que te lo diga Dios. Entonces, partiendo de esa base, o que Maxi Rodríguez o que referente de Central empiecen a hablar de violencia de género, ¿no? Para que los hombres también empecemos a tomar conciencia de construirnos y a tratar de que la mujer no tenga que vivir las cosas que vive en su día a día por el solo hecho de ser mujer, por ejemplo. Y ni hablar de todas las medidas sociales que están tomando. Yo te contaba que ayer fui al refugio para personas en situación de calle que está en el Cruz Alberdi, en una de las sedes de Central, o la colecta de sangre que se hizo en Central la semana pasada, o esta propuesta que tiene Newell's de acompañar a los adultos mayores socios de su institución para ver si necesitan algo. A ver, me parece que es fundamental que
que los clubes entiendan esto que te decía al principio, el impacto social que tienen y aprovecharlo para beneficio de toda la comunidad. A eso le quiero agregar que estaría bueno que se unan un poco más los clubes para la defensa del fútbol rosarino. Me parece que hoy en día una AFA sin Ñublense Central en primera división sería aburrida. Me parece que Ñublense Central hoy en día están bastante desplazados en importancia, cuando hace 20 años atrás, por ponerle un número, tenían miedo de venir a jugar a la ciudad, con cualquiera de los dos, ¿viste? Entonces me parece que ese fanatismo armó una grieta tan honda que le cala a los directivos más que a veces que a los mismos hinchas. Y que estaría bueno que empecemos a hacerlo por el bien de la ciudad, porque si me parece que se juntan, hoy le sacaríamos incluso turismo a Buenos Aires para ver el clásico Boca River y vendrían a Rosario por el banderazo, por la fiesta que hace Central a la hora de ser locales y demás yerbas. Me parece que en espectáculo es mucho más grande el clásico rosarino que el de Buenos Aires, pero me parece que falta esa unión. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, se vio incluso en los últimos años cuando se daba la discusión del reparto de los derechos televisivos, ¿no? Cómo a los equipos del interior de alguna manera nos discriminaban en términos económicos, nos daban mucha menos plata de la que nosotros merecíamos por la cantidad de hinchas y de personas interesadas en mirar nuestro partido o el producto que vende, ¿no? Los clubes rosarinos. Pero bueno, yo creo que es una discusión de fondo, de la falta de federalidad de nuestro país, ¿no? También trayéndolo un poco a lo que es la ciudad, estamos en el 5.º día de paro de transporte público. Para entender un poco esa situación, el boleto que pagamos en Rosario representa casi un 70% del mantenimiento del sistema. El otro 30% viene de subsidios nacionales. Lo mismo pasa en todas las ciudades del interior, por eso la gran mayoría de las ciudades del interior estamos con paro, porque al reducirse casi un 90% la cantidad de pasajeros, el sistema no soporta, entonces las empresas no tienen dinero para pagarle a los choferes. Pero ocasionalmente el transporte en la región del AMBA, de Gran Buenos Aires, de Capital, sigue funcionando. Y eso no es casualidad, eso es porque en ellos el boleto representa solamente un 25%, porque el otro 75% se lo da el gobierno nacional en forma de recursos. Entonces, ¿por qué a los porteños le dan más recursos en subsidios que a nosotros? Si nosotros tenemos el mismo derecho a obtener un transporte público como ellos, y nosotros también generamos un montón de recursos y a la hora de coparticipar siempre nos dan menos. Entonces, por eso te digo que es una cuestión más profunda de pensar en un país más federal y más justo y más equitativo a la hora de distribuir los recursos y que no se centre todo en Buenos Aires. Coincido. Lichu, para terminar, tengo un ping-pong. Vamos. Yo te voy a dar un nombre y vos me lo definís con una palabra. Bueno. Son 3, lo hacemos corta, hacemos 3. Dale. Una palabra. Una palabra. Te la complico un poquito, una palabra. No, me gusta. ¿Arrancamos? Me gusta, el Papa Francisco. Un fenómeno. Lelio Seno. Me mandó un video cuando estaba enfermo el Papa. Imagínate, después lo pude conocer, me imagino. Darle un abrazo. Lo más grande que hay, el Papa argentino, lo banco a muerte. Lelio Seno. Mi donante. Y Anderson Felipe. Mi otro donante. Pero bueno, en ese caso, a ver, en ese caso en su momento recuerdo cuando yo recibí su médula, de alguna manera no comprendía el hecho de por qué era él. O sea, él era 100% compatible conmigo, viviendo en otro país, hablando otro idioma, teniendo otras costumbres. O sea, no había mucha explicación. Y aparte también el hecho de decir, este flaco, imagínate que a vos te llaman por teléfono y te digan, che, sos compatible con un japonés, tenés que estar 3 días poniéndote una vacuna y tenés que venir una tarde, 5 horas a conectarte a una máquina que te saquemos un poco de médula. ¿Cómo reaccionás? O sea, pará, loco, estoy acá en mi casa, tranquilo. Bueno, esa persona dejó todo de lado sus problemas, sus preocupaciones,
y fue a donarle una parte suya a alguien que no conocía. O sea, hablame de solidaridad sin saber a quién y esa explicación. Por eso el Papa en su momento también dijo que la donación era el acto de solidaridad más sublime que podía tener el ser humano. Y la donación en vida que te permite la donación de médula es increíble. Pero bueno, a su vez después cuando tuve el otro trasplante, poder tener a mi hermano enfrente mío, la persona que compartió toda mi vida, toda su vida conmigo desde chiquito, nos formamos juntos, crecimos juntos, nos peleamos juntos, saber que hoy en día estoy vivo, o sea que mi sangre la produce la médula de mi hermano, que una parte está en su cuerpo y otra parte en el mío, es muy loco, entonces es imposible no emocionarse cuando uno se acuerda de estas cosas. Justo el domingo fue el cumpleaños de mi hermano y estuvimos juntos celebrando con mi familia y bueno, de alguna manera su cumpleaños también de alguna manera es mi cumpleaños porque su médula Tal cual, ahora está en mi cuerpo, ¿no? Es muy tal difícil cual, tal cual. emocionarse, no emocionarse. Coincido. Lichu, te quiero agradecer. Muchísimas gracias por la entrevista. Un placer para mí poder hablar con vos. Un placer para ustedes, muchas gracias por invitarme, así que bueno, a disposición cuando quieran. Hermosa la charla. Muchas gracias. Nos vamos a volver a ver, calculo que pronto. Abrazo grande. Abrazo. Chau, Saludos. chau.